ya también el señor presidente lo mencionó en el mensaje a la Nación el día miércoles pasado. Creo que el planteamiento, la estrategia detrás de toda esta campaña, esta guerra en contra de las pandillas, nos ha ido dando los resultados, no solo los que se visualizaban desde el planteamiento del problema, porque hay que decirlo con toda claridad, esto no nace de un arrebato, ¿ya? Si bien es cierto, fue una respuesta ante un incremento de asesinatos sin ningún tipo de sentido. Lo cierto es que toda esta preparación arranca desde antes de que el presidente Nayib Bukele asumiera el poder. Ya en el plan Cucatlán se mencionaba algo. Naturalmente, nosotros venimos acelerando todas las aristas, pero sobre todo el entendimiento del fenómeno, Moisés, porque son 30 años de análisis del fenómeno. Hay que hablar justamente de cómo estos grupos de deportados en los 90 empiezan a venir. Había un fenómeno de bandas en aquel entonces que era lo que mutilaba de alguna manera el crecimiento exponencial de las pandillas. Y luego cómo se comportaron con los planes fallidos y la torpeza incluso del gobierno del expresidente Mauricio Funes de negociar y entrar en un pacto con estas pandillas, y luego cómo reaccionan también al fenómeno de Sánchez Serén, que decidió enfrentar fuego con fuego. Eso es lo que tuvimos en el gobierno de Sánchez Serén. Pero todo ese conocimiento, entendimiento, análisis de todos los criterios de oportunidad que se dieron a través de la historia, todo el cúmulo de capturas, y ver cómo tristemente nos tardábamos más nosotros en hacer las diligencias que los jueces del pasado en ponerlos en libertad. Todo eso es lo que fue configurando toda esta estrategia de acción, ¿verdad? Porque tienes que conocer bien al enemigo al que te enfrentas, precisamente para hacer un planteamiento. Y de igual forma también nos da la razón estos más de 60 días que llevamos en esta campaña, de el planteamiento de enfrentar el enemigo más grande dentro de las tres pandillas en un primer momento, y luego revisando y viendo las manifestaciones de esto, pues empezar también a atacar a las otras dos facciones de la pandilla 18. Son cosas que, digamos que desde un escritorio se critican, es fácil de criticar, pero lo cierto es que a este momento, como gabinete de seguridad liderado por el presidente Nayib Bukele, nos sentimos bastante satisfechos. No quiere decir estamos en una guerra contra las pandillas todavía, no tenemos nada que celebrar. Seguimos escuchando con mucha atención el sentimiento de la población, esa valentía, esa pérdida de temor que están teniendo hacia estos grupos terroristas, pero también, por supuesto, cada captura, cada teléfono, cada cabecilla detenido a nosotros también nos permite tener una lectura de las fases en las que nos encontramos respecto al impacto a la estructura, porque sabíamos cuál era su negocio principal, tanto a nivel de programa, y cuál era su negocio principal a nivel de clica. Y eso también lleva a otra estrategia de impacto. Resultado de eso, casi que en los primeros 30 días, ya todo el negocio de los programas de la venta de drogas estaba ya caído. Sí, es que siempre es importante analizar todas estas vertientes de información. Igual la captura de 6 de las 15 sillas de la estructura MS también nos ha servido para entender
todo este fenómeno y cómo ellos piensan o qué es lo que ellos están tramando o estaban tramando antes de todo esto. Y recordemos que a nivel de estructuras terroristas había cierto grado de comunicación, de tal suerte que toda esta información que ellos van arrojando y otra que vamos obteniendo de los dispositivos móviles es lo que nos ayuda continuamente a analizar todas las estrategias de impacto y a dónde tenemos que neutralizar. Es bien sabido, por ejemplo, ahorita, al principio, los programas habían conseguido un poco de marihuana que venía de Guatemala y nosotros en el territorio lo advertimos inmediatamente, porque empezamos a capturar una gran cantidad de sujetos con grandes cantidades de marihuana o grandes porciones de marihuana. Pero ahora también estamos entendiendo, porque ya no hay el negocio de los programas de la marihuana, sino que hoy cada clica trata de conseguir un poco y trata de venderla. Pero también hasta ese fenómeno estamos leyendo, y poder anticiparnos o poder tener esas líneas de avanzada del comportamiento que va a tener una determinada clica en las próximas 24 horas es la que nos ayuda a poder atrapar. Por ejemplo, en estos días hemos estado capturando bastantes sujetos con porciones pequeñas de marihuana. Todo eso era información que se venía trabajando y que sabía que esta clica o esta otra había conseguido unas libras de marihuana. Están detenidos. ¿Correcto? ¿Los restantes 9? Los restantes 9 es lo que se está trabajando. Incluso hubo un caso, por eso es importante todo este análisis y todas estas acciones que se hacen. Logramos capturar a un sujeto que tenía menos de 48 horas de haber ascendido a esas 15 sillas, porque acuérdate que nosotros quitamos 6 y ellos ya estaban pensando quiénes subían. Pues este sube y nosotros en 36 horas de haber subido a ese mando nacional, inmediatamente lo intervenimos, lo capturamos y hasta tras las rejas. Entonces, de verdad que no es nada sencillo lo que se está haciendo, pero esto creo que es la fortaleza que tiene el Gabinete de Seguridad, y es poder ir adaptándonos a las circunstancias, pero sobre todo no perder el hilo de la estrategia y de ir incorporando nuevos hechos relevantes, tanto que se obtienen al momento de la detención, y otros que son resultado de todos esos análisis telefónicos que se han estado haciendo de las capturas, principalmente de las estratégicas, Moisés. Estas 6 capturas, por ejemplo, para nosotros han sido estratégicas, nos dieron y nos arrojaron información bastante importante para poder seguir perfeccionando todo lo que tú habías planificado, digamos. Pero creo que es importante en toda maniobra, en toda guerra, revisar diariamente, y eso es algo que hacemos todos los días como gabinete, y cuando hay algo que amerita que nos sentemos, pues nos reunimos precisamente para analizar este fenómeno. Ahora, ministro, ¿ciudadanía? Sí, de hecho, antes de que lanzáramos el número 123, ya desde antes empezábamos a ver cómo en las redes sociales había bastante información sobre presencia, nombre, alias de los sujetos que estaban, cosa que antes no se tenía. Entonces, por eso es importante la fortaleza o la contundencia de las acciones, porque eso genera una confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades. Pero hay otro fenómeno también, Moisés, que tenemos que analizar. Uno es la fortaleza a nivel de respaldo de la población que tiene el líder que echa a andar esta cruzada en contra de las pandillas, en este caso el presidente Nayib Bukele. Ese respaldo popular tiene una incidencia en el comportamiento de la campaña de guerra.
y a eso, con la contundencia, venimos y empezamos a tener ese respaldo de la población, pero más allá del respaldo es la pérdida del miedo. 30 años de historia de sometimiento, de ver y de sufrir como padre de familia en la impunidad, de no poder acudir a nadie y ver cómo estos llegaban, reclutaban a sus hijos y a sus niñas no se diga. Es decir, entonces, este respaldo ha sido importante, pero todavía hay una clave importante en todo esto y las recomendaciones de todos estos que analizan el fenómeno de la delincuencia organizada a nivel mundial te hablan mucho, es el hecho de la revictimización. Es importante también aclarar y yo creo que es algo que ya las personas lo están percibiendo, y es el hecho de que no necesitamos ninguna declaración como antes. Por ejemplo, yo antes tenía que llegar a una sede policial a decir que me estaban extorsionando, y cuando se hacía el procedimiento de captura me tenían que sentar a mí frente a los capturados de esta estructura, y eso no era más que poner a un salvadoreño de bien frente a esta estructura de muerte, porque eso es otra cosa que está clara, que esta estructura siempre impuso las condiciones o quiso manipular a las comunidades a base de la cultura de la muerte. Entonces, por eso es más importante todavía que esta estrategia, para llegar a su final en el concepto, no vamos a necesitar a ningún salvadoreño de bien para que vaya a declarar como ofendido o como víctima. Muchos departamentos. Totalmente, yo creo que por eso te mencionaba esos 30 años de historia, Moisés, y esos 30 años de historia que hemos analizado claramente nos arrojan toda esa cantidad de víctimas y testigos que de una forma cobarde y poco ética y profesional de los abogados que defendían a estas estructuras criminales entregaban esa información de muchos testigos protegidos, etcétera, etcétera, y ¿qué hacía la estructura de muerte? Matar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, pero a la vez, digamos, es bien fácil decir, yo hubiera hecho esto, hubiéramos hecho esto, pero lo cierto es que lo que nos está dando la razón es que haber estudiado a profundidad este fenómeno y los diferentes comportamientos de la estructura es lo que al final nos está llevando al éxito de esta campaña. No estamos cantando victoria ni mucho menos, porque sabemos que todavía andan un montón de pandilleros en nuestras comunidades. Sí, digamos que al momento llevamos aproximadamente 37.500 detenciones, probable que en las próximas horas, o tal vez ya al día de mañana, ya superemos la barrera de los 38.000 detenidos. De estos, para que tú tengas una idea, Moisés, y también la población, ya tenemos más de 31.000 de estos 37.500 que ya están en detención provisional, es decir, ya hay un control judicial sobre las actuaciones que hemos realizado y tienen que continuar detenidos en la fase de investigación. Pero sobre todo hay que trasladarle a la gente que el planteamiento táctico, estratégico desde el primer momento contemplaba esta fase de investigación, a modo de poder garantizar de que la gran mayoría de estas detenciones vamos a culminar con una condena del Estado en contra de ellos, ¿ya? Porque esta es una responsabilidad que asumimos como Estado. Aquí lo decimos con mucha propiedad, como Estado, como órgano ejecutivo, que somos los que estamos ejecutando esta campaña, como órgano legislativo que nos está dando las herramientas para poder llevar a cabo esta campaña, y como órgano judicial que al final es la que le toca supervisar las actuaciones entre policía y fiscalía. Pero sobre todo saber que tenemos ese músculo de la población. Todo eso es lo que tú lees de ese sentimiento de liberación que tienen muchas personas en las comunidades. ¿Tú crees que esas
percepciones o esas realidades no están llegando a los jueces. Claro que están llegando. Y es bien difícil que un juez se pueda poner en contra, no de una persona en específico, no de un titular del gabinete de seguridad, no de un presidente del órgano ejecutivo y presidente del país, se va a poner en contra de toda la población salvadoreña, porque recuérdate que, digamos, son millones de salvadoreños los que están respaldando, que prefieren, por supuesto, tener a fuerzas del orden en sus comunidades a seguir sometidos a los 30 años que estos criminales despiadados los tuvieron en sus comunidades. El delito que estamos usando es agrupaciones ilícitas, que viene de una reforma de la ley de actos de terrorismo, precisamente para conceptualizar a esta estructura como un grupo terrorista, pero a nivel del Código Penal, agrupaciones ilícitas. La reforma que se planteó a la Asamblea consideraba una pena mínima de 20 años y una máxima de 45. En esa gradualidad o en ese ancho de banda, por decirlo de alguna, en ese margen. De 20 a 45. De 20 a 45, pero depende. 20 va a tener aquel poste, aquel colaborador, aquel homeboy básico. Pero aquel homeboy que llegó a palabrero, que llegó a corredor de clica, que llegó a corredor de programa, que llegó a ser ranfla o mando nacional, que no te quepa duda que esos van a andar arriba de los 40. Sí, digamos que las penas, lo que pasa es que aquí es la gradualidad, porque tú tienes una organización criminal, no todos tienen los mismos niveles, porque hay jerarquías dentro de la estructura. Entonces, esa misma jerarquización que tienen las estructuras criminales aquí y en todo el mundo, es la que nosotros vamos a poder adecuar con ese rango de penas que tenemos en el delito principal. Y recuérdate también que antes de la reforma del delito de agrupaciones ilícitas, ya habíamos presentado un paquete de reformas a la aportación, a todo lo relacionado a las armas de fuego. Entonces, muchos de ellos, tú te fijas, que están siendo capturados con armas. Muchos de ellos están agrediendo a nuestra fuerza policial. Esos son otro tipo de delitos. Ahí tú llevas ya agrupaciones ilícitas, homicidio agravado en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego o armas de guerra, que también puede ser dependiendo del tipo de arma. Es decir, hay como un abanico de delitos. Eso sin contar, Moisés, todas las investigaciones que ya venían en curso y muchas de ellas que también que se están activando a raíz de las detenciones. Lo que estamos garantizando es que por lo menos, imagínate un caso donde un homeboy básico, gatillero, nosotros ahorita venimos, lo capturamos, de aquí a 6 meses, 8 meses, lo condenamos. Vamos a tener 20 años para seguir investigando y poder acumularle nuevos delitos de violación, delitos de robo, delitos de desaparecimiento de personas, delitos de homicidios. Es decir, este es como la parte de técnica penal de esta campaña. No solo es ir a capturar, sino también garantizarnos de que los que estén detenidos, naturalmente aquí ya nosotros como policía y fiscalía nos volcamos sobre un órgano judicial, porque todo Estado de Derecho tiene sus pesos y contrapesos. No quiere decir que los 37.500 son los que van a salir condenados. Muchos de ellos eventualmente pueden salir, pero después de una investigación responsable. Pues todo eso es lo que diariamente salimos a trabajar, Moisés. Muchos de ellos han salido del país, la mayoría de estas 9 CIAs están actualmente fuera del país y precisamente eso que menciona el ciudadano es lo que cuando cuestionan al presidente Nayib Bukele, todas estas voces disonantes, dice, si ya los números mejoraron, ¿por qué seguimos en un régimen de excepción? La población te lo está diciendo, nosotros lo sabemos. Nosotros no estamos todavía en una posición de decir, ganamos la guerra. No, sabemos que vamos en la ruta correcta, pero todavía nos quedan cabecillas y los que vayan saliendo.
Pero es parte de toda esta estrategia. Tú has visto la cantidad de detenidos dentro de ese segmento de homeboy, ¿verdad? Eso significa que yo ya pasé mis años de colaborador, mis años de poste, ¿verdad? Para poder ascender al nivel básico, pero ya soy parte de la estructura, ¿ya? Esos son los objetivos que hemos distribuido a nivel nacional de todos los remanentes que nos van quedando después de todas estas líneas. Hay muchas colonias y comunidades en el país en las cuales todos los integrantes de las clicas ya han sido capturados. ¿Ya? Sabemos que nos quedan, sabemos toda la estampida o la huida que tienen muchos de ellos, de estos homeboys, de estos palabreros, de estos corredores hacia la zona rural. También estamos tomando medidas y ahí es donde estamos teniendo este tipo de agresiones. ¿Hacia zona? Sí, eso es pero justamente eso es lo que estamos nosotros yendo a traer. Ayer incluso anteayer, tuvimos unos eventos en unos cerros allá en el occidente del país. Eso es parte de todas estas coordinaciones que se tienen que hacer entre policía y ejército, precisamente para seguir barriendo ciertas zonas rurales donde, gracias a Dios, tenemos el apoyo de la población y la información de la población. El día de ayer incluso hacíamos una intervención en Cabaña que había sido fruto de información ciudadana, pero bien detallada. Estos tipos, aquí anda fulano, 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 y a tal hora están en esta parte de esta finca. Montamos el dispositivo y justamente encontramos a fulano, mengano, a la hora que nos dijeron que ya estaban ahí, porque ellos como permanecen en movimiento justamente porque andan huyendo, pero ya tienen ciertos lugares donde están llegando a pernoctar. Ahí es donde nosotros estamos activando todos los mecanismos. ¿Eran cabecillas de pandillas? Mándeme. ¿Eran cabecillas de pandillas? Sí. Incluso no solo es el tema de los cabecillas, sino el récord, y muchos de ellos con órdenes judiciales. Era parte del fenómeno que ya se venía analizando con anterioridad a esta campaña, es como muchos de los que tenían una orden o más de 2 órdenes judiciales por homicidio, ya habían ellos tomado la línea de irse a enmontañar, como mencionan ellos, ¿verdad? Pero sí, todos estos, la mayoría que andan en el área rural, la mayoría ya tienen antecedentes u órdenes judiciales pendientes. ¿Ministros de mención? Sí, por eso acuérdate, Moisés, que este fenómeno, imagínate tú 30 años, imagínate con todos estos esfuerzos fallidos, ellos tuvieron que replantearse en algún momento de todas estas estrategias fallidas de seguridad. Muchos de ellos aceptaron tener homeboy o cabecillas que no necesariamente estuvieran tatuados. Pero no solo es el hecho de la estrategia que ellos tomaron, sino que también lograron permear muchas actividades del día a día de una sociedad. Es decir, muchos de ellos se convirtieron en pastores, otros eran supuestamente empresarios de taxis, empresarios de microbuses, muchos de ellos tenían negocios en algunos mercados municipales a nivel nacional. ¿Ya? Es decir, ellos se fueron tratando de amoldar a una parte de la sociedad, porque la mayoría ellos seguían en su plan de tener sometida a una sociedad paralela, pero una sociedad paralela que ellos definían como era. Pero parte de esa estructura, también ahorita con el fenómeno de escapar del ojo de las autoridades, es que han buscado estas zonas residenciales donde naturalmente también, Moisés, y hay que decirlo con mucha propiedad, tenemos el apoyo de la población, de la ciudadanía. Yo creo que todo esto ha generado también que los grupos de vecinos que antes no se reunían o no se hablaban por el cotidiano dentro de estas residenciales, pues retomen ya con mucha seriedad el hecho de conocer a sus vecinos,
no se trata de inmiscuirse en las casas de nadie, pero sí tenemos que hacer una labor como juntas directivas, como vecinos responsables de alguna actividad irregular. De hecho, estamos recibiendo mucho, estamos yendo a verificar todo lo que nos llega de que en tal casa, independientemente sea una zona residencial o sea una zona no residencial, toda la información donde la ciudadanía nos dice, aquí hay un grupo de sujetos, incluso puede ser en el monte, como te lo he mencionado, y lo estamos haciendo inmediatamente, vamos a verificar. Sí, bueno, el día sábado fue que tuvimos este evento, ya habíamos tenido uno un poquito arriba del mediodía, y antes de terminar el día, pues tuvimos este doble homicidio. Todo esto nos genera y nos activa a nosotros precisamente para dar respuesta, porque fíjate el fenómeno de mayo, por ejemplo. Mayo se convirtió en el mes más seguro de toda la historia y los indicadores incluso superan muchos índices de violencia de casi todos los países de América Latina. Solo en mayo nosotros tuvimos casi 17 días sin homicidio, pero los que ocurrieron, te puedo decir que el 90% de los homicidios que ocurrieron en mayo ya tenemos a los responsables tras las rejas, ¿ya? Que eso es el deber ser de un buen aparataje de policía y fiscalía trabajando de la mano, de tal suerte que llevábamos 3 días de junio sin homicidio. El sábado sucedieron esos 2 hechos violentos que terminó con la vida de 3 personas, inmediatamente se activa. Ya el domingo ya estábamos capturando a 4 sujetos relacionados a uno de los homicidios. Y el día de ayer ya se había armado el dispositivo para capturar a los responsables del doble homicidio de este supernumerario que era seguridad en la Asamblea Legislativa. De una diputada, ¿verdad? Sí. Justamente este sujeto, al ver la presencia el día de ayer, le disparó al equipo de captura de la policía, y fue así como nuestros elementos reaccionaron. Murió en el enfrentamiento, y estamos coordinando con los buzos de la Fuerza Naval también para que nos colaboren a poder sacar el cuerpo, porque ayer por la hora de la nocturnidad pues no se podía hacer, porque el tipo se fue a esconder a unas cuevas ahí en el lago de Ilopango. Al ser sorprendido es que le disparó a nuestros elementos de seguridad, y por supuesto que nosotros andamos siempre listos para poder responder ante este tipo de agresiones. Pero el otro sujeto que había movilizado al muerto ya está detenido. Entonces eso es como importante. Sabemos que hay mucha, es decir, en toda sociedad pues se dan estas manifestaciones de violencia. El Salvador que estamos viviendo hoy por hoy, Moisés, dista mucho del Salvador de la historia, incluso de 1965, con esa violencia de homicida, llamémoslo así, que se da por diferentes factores, de intolerancia, de esto, pero es completamente diferente, de tal suerte que tampoco podemos decir, miren, de aquí en adelante ya no van a haber homicidios. Lo que sí podemos hacer es continuar golpeando a estas estructuras, porque eran las principales que aportaban violencia homicida en este país, pero no quiere decir que no puedan haber hechos de delincuencia común. De hecho, hemos tenido varios hechos relacionados a esa intolerancia, a estar departiendo y al calor del alcohol tomar medidas. Otras que están relacionadas con temas ya
pasionales, por decirlo de alguna manera, pero lo importante es eso, es tener que el delincuente, sea común o sea organizado, entienda que hay una barrera a la que ninguna de las instituciones encargadas de la seguridad y de combatir la impunidad va a tolerar. Y la vida es una de esas que nosotros como autoridades, como policía, fiscalía, órgano judicial, no vamos a tolerar y vamos a utilizar siempre todos los recursos para poder llevar al responsable tras las rejas y poder hacerle un juicio y eventualmente condenarlo. Solo para dejar este supernumeral, o sea, es parte de los móviles es algo que se está investigando. Por el momento la prioridad de todo este esquema que se monta para responder a este homicidio era tener la identidad de los malhechores. Ya toda la parte de los móviles y todo eso es parte de lo que se está investigando. Recuérdate que aquí, Moisés, utilizamos todas las herramientas que tiene el Estado para poder establecer. Lo que sí sabemos es que tuvimos un doble homicidio para terminar el día sábado y que teníamos que actuar rápido para tener a estos sujetos tras la reja y uno de ellos muerto precisamente porque atentó contra la vida de nuestro policía. Muy bien. Sí, recuérdate, Moisés, que somos instituciones, ¿verdad? Lo que estamos administrando y gerenciando son instituciones. En este caso tenemos todo ese andamiaje como gabinete de seguridad. Igual en los tiempos o en los años anteriores siempre hay muertes dentro de los penales, en cualquier sistema penitenciario. Importante es todo lo que se hace en cada evento trágico o que un reo o un privado de libertad pierde una vida, ya sea dentro de una cárcel, dentro del sistema penitenciario o dentro de una Bartolina. Pues todo esto activa las instituciones, en este caso Fiscalía, Medicina Legal se está, digamos, haciendo la debida diligencia, el debido proceso de todos estos hechos. Muchos de ellos pueden tener un origen, digamos, por un padecimiento anterior, por una desnutrición o deshidratación anterior. Recuérdate que muchas de estas capturas que se están haciendo, no sabemos cuánto, más que todas las que se dan en el área rural, no tenemos el dato nosotros de cuántos días estas personas llevan sin ingerir, escondiéndose, sin ingerir alimentos, sin tema. Pero lo importante es que todo esto se está trabajando con las demás instituciones e instancias, en este caso el órgano judicial, y es parte de toda esta investigación. ¿Fue detenido? Sí, todo eso es parte de toda esa labor coordinada que se está haciendo dentro de centros penales, donde se están clasificando por pandilla, tatuaje, pandilla, no tatuaje, pandilla, colaborador necesario, llamémosle así, o aquellos que colaboraban con la intención de ser, y el otro colaborador. Todo eso es lo que se está haciendo, es parte de la labor de ordenamiento. Recuérdate que venimos de haber implementado un rescate de todo el sistema penitenciario. Si esta campaña la hubiéramos llevado con el sistema penitenciario que nos dejaron los gobiernos anteriores, esto hubiera sido algo de consecuencias, no me quiero ni imaginar, porque eran las mismas estructuras las que controlaban las cárceles. Y recuérdate, Moisés, que tanto en la calle como en los penales siempre hay. Y estas estructuras terroristas organizadas siempre tienen mecanismos de purgas internas. Y eso lo mirábamos en la calle. Es decir, todos estos fenómenos se analizan y se le da ese tratamiento dentro del sistema también para disminuir en la medida de lo posible esas
esas eventualidades que se pueden dar. Danilo. Pues hemos estado haciendo todas las adecuaciones internas dentro de los penales, en este caso pues Mariona e Izalco. Estamos también ya en la fase de un penal de transición, ¿verdad? Hacer adecuaciones, digámoslo, con mayor capacidad, precisamente para poder empatar con el centro penal que se está construyendo, que va a albergar a casi 20,000 pandilleros. Va a necesitar su tiempo la construcción de este centro penal. Sí, por eso es importante todas estas medidas que estamos tomando para hacer las adecuaciones dentro de estos penales para poder tener la capacidad. Naturalmente, esto se dice fácil, Moisés, pero todo esto implica todo el personal que está cuidando todas las celdas. Hemos incorporado también la unidad de mantenimiento del orden que hace un match con unidades, con agentes penitenciarios que tienen esta capacidad para estar monitoreando continua y constantemente, no solo la limpieza de las celdas, sino el orden que debe haber en cada una de las celdas. Tenemos todo un tratamiento también de médicos, hemos incorporado a médicos del Ministerio de Salud para también que nos ayuden a este tratamiento, porque una cosa es mantener un sistema normal, que era el que teníamos, que no teníamos estábamos abajo de los estándares internacionales de hacinamiento. Estábamos abajo. Ahora naturalmente estamos arriba, pero muchos voces disonantes dicen, mire que El Salvador ya es ocupa el primer país que siempre lo había tenido Estados Unidos en la cantidad de presos con relación a la población, ¿verdad? Y entonces ahora es El Salvador, ya le quitó a Estados Unidos. Sí, pero con una gran diferencia, que lo que nosotros tenemos en la cárcel sí tiene un impacto directo en la población, pero no solo en la población, sino en todos los indicadores. Es curioso ver cómo todos los delitos que nosotros veníamos observando, que venían siendo cometidos por estas estructuras, todos están en números verdes. Pues lo vamos a implementar vamos a llegar a la asamblea las veces que sea necesario, Moisés. Esto es representamos a millones de salvadoreños que no queremos ya este cáncer dentro de nuestras comunidades, de tal suerte que con cualquier partícula cancerígena que nos pueda ir quedando atomizada en diferentes comunidades, aunque sean pocas, nosotros vamos a seguir esta guerra en contra de las pandillas. El compromiso lo tenemos con la ciudadanía, con los salvadoreños de bien, que ya estamos hartos y cansados de estar sometidos a grupos terroristas, de tal suerte que no te puedo dar una respuesta cerrada, sino que lo que te puedo sí garantizar es que vamos a seguir en esto hasta erradicar por completo el fenómeno de las pandillas. El tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. La misión va más allá del tiempo. La misión es erradicar a estos grupos terroristas. Precisamente creo que la evidencia, porque hay también un montón de todo esto. Ha habido publicaciones, ha habido señalamientos y de todo. Todos estos conspiradores, voces disonantes. Bueno, de hecho, todo este grupo que antes andaba con el tema de desaparecidos, ahora anda con el tema de las madres que están afuera de los penales, generando videos para llevar y poder tomar una foto de portada para poder decir que El Salvador está violando los derechos humanos. O sea, todos los más de 5 millones que aguantamos por más de 30 años, a toda esta gente nunca les interesó, ¿ya? Creo que lo que estamos demostrando en el territorio, en el terreno, nuestras acciones, nuestra coherencia con el respeto a la vida y de erradicar todo aquello que atente contra la vida, supera cualquier escenario de conspiración o de lo que quieran estos manejar. Lo cierto es que lo que estamos viendo es un órgano ejecutivo
firme, valiente, enfrentando un fenómeno que los gobiernos anteriores no tuvieron la valentía de hacerlo, mucho menos viviendo en un Estado de Derecho que se entiende que es un país democrático donde la mayoría manda, pero oían que hacía falta medicina en los hospitales, que las condiciones de los hospitales eran malas y no hacían nada. Oían que nuestros niños tenían deficiencia en escuela y en herramientas de educación y no hacían nada. Oían que la población se venía quejando del fenómeno. Si, incluso, Moisés, lo que ocurrió en el 2002 en este país es cierto. Nosotros que en ese momento estábamos del lado de otras instituciones que combatíamos estos fenómenos, se le advirtieron a los titulares de aquel momento, tanto de la policía, de la fiscalía, como al mismo expresidente. Se le advirtió sobre este fenómeno que venía del tema de las pandillas. ¿Y cuál fue la...? Ahí quedémonos. Resolvamos secuestro y ahí quedémonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, pasamos 30 años con una población con maderas de periódicos, vendiendo sangre, vendiendo homicidios, hasta casi que nos acostumbran como sociedad a convivir con esa cantidad de muertos todos los días. ¿Y ellos qué hacían? ¿Qué hacían los gobiernos en lo que todas las maderas hablaban del problema de las pandillas, de las consecuencias trágicas que deja ¿y cuántas maderas no se vendieron con eso? ¿Por qué nunca salió que el gobierno de Paco Flores estaba robando dinero a través de ANDA, a través de todos los mecanismos que... Porque tenían un fenómeno que les generaba esa cobertura para seguir robando de las arcas públicas. 30 años de saqueo, 30 años de saqueo. Pero no había problema, Moisés, porque las maderas eran la violencia, como los muertos no la ponían ellos, porque las cúpulas sí estaban bien protegidas y bien resguardadas, las cúpulas de todos los gobiernos que tuvieron este país en los últimos 30 años. O sea, fue una estrategia bastante perversa y te lo puedo decir con propiedad. Ellos no quisieron abordar el fenómeno porque les convenía, porque nos iban a tener entretenidos en la violencia homicida. ¿Una cortina de humo para evitar que se fijaran en otras cosas? Completamente. Completamente, y te lo puedo decir con propiedad, porque así fue. ¿Con propiedad? Con propiedad, ¿por qué? Porque yo fui el que les dije, viene este fenómeno. Y mirábamos de las conexiones que ya tenían algunos de estos grupos terroristas con empresas de seguridad que llegaban a calentar ciertas cuadras para que después llegara la empresa de seguridad a decir, yo te voy a resolver el fenómeno. En algún momento, todo esto se le salió de control. Eso se dio. Así, con empresas de seguridad. Así fue, Moisés. Es que no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Qué garantiza que no se está dando en este momento? ¿O que no se dio en los últimos meses? No. Hay una contundencia y una coherencia de enfrentar este fenómeno que no se compara. Creo que hasta ofensivo es compararlo con lo que hicieron otros gobiernos. Más bien, estamos haciendo todo lo contrario de lo que los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque al presidente Nayib Bukele le interesa el salvadoreño y lo está demostrando. Es que no puede ser coherente solo en materia de seguridad y en los hospitales que se sigan cayendo, que no tengamos las medicinas, en las escuelas que no tengamos. Ayer mirábamos lo que va a presentar ahora también la señora primera dama. La ley de crecer juntos. ¿Qué es eso, Moisés? Es prepararnos para que los niños desde chiquitos les podamos dar como Estado la atención necesaria. ¿Para qué? Para evitar que vean en la violencia un aspiracional, porque eso es lo que hemos vivido. Fíjate las edades de muchas de las detenciones que estamos teniendo. Ya son de más de 3 generaciones. Ayer agarraban una señora casi de 60 años, pandillera. ¿Cuántos pandilleros hemos agarrado arriba de 50 años? Es una generación viviendo del crimen. Varias generaciones, no es una. Una, dos. Ajá. Al menos 2. Entonces, esta ley que va a presentar ahora la señora primera dama justamente va en ese sentido. Pero es por la misma coherencia que tiene el presidente Nayib Bukele cuando se trata
de dar lo mejor a la población. Venimos de un descuido de nuestros niños y adolescentes, y eso es lo que no vamos a permitir, que más generaciones encuentren en esta organización social criminal un nuevo nicho. Porque no queremos ni al futuro de El Salvador. Estamos claros que vamos a seguir en esta lucha hasta erradicar a las pandillas, pero no queremos tampoco el día de mañana bandas. Y por eso es que estamos atacando todas estas manifestaciones que puedan haber, porque no solo es la parte de pandillas, también estamos capturando, hemos estado capturando por evasión de impuestos, por hurto, utilizando medios informáticos en el tema en el tema financiero. También hemos capturado algunas bandas que se dedicaban a saquear nuestras escuelas. Es decir, todo esto va en un ataque holístico a todas aquellas manifestaciones de crimen que pueda llegar a formar un grupo criminal, pero no necesariamente un grupo criminal pandilleril, porque también puede ser un grupo criminal al fenómeno de las bandas que se esbozaban allá por los 90s. Claro, ¿y podría ser un pandillero? No, y desde el momento de la llamada ya tiene un código o un identificativo. Y eso es lo que garantiza, porque el tratamiento que se le da a la información no necesariamente es el que recepcionó la llamada. El que trata la denuncia ya solo lo trata por el número. No termina de ver ningún dato adicional. No hay forma.